Hola, buenos días. Mi nombre es Marilena González Pérez y vamos a empezar lo que es diseño y formulación de proyectos de inversión. Vamos a revisar el día de hoy algunas etapas derivado de la tarea número 3. En estas etapas vamos a hablar acerca del anteproyecto, de la parte del estudio de mercado, del estudio financiero, del estudio técnico. Algunos de ustedes ya me han entregado su tarea, han recibido retroalimentación, otros están en esa parte. Si bien me mencionan casi todos los trabajos del estudio de mercado, el estudio técnico y el estudio financiero, es importante también revisar que debe de existir un anteproyecto y una vez que tengan esos estudios, también una parte de estudio de prefactibilidad, y ya que se tenga estudio técnico de mercado y financiero, seguiría también lo que es la evaluación y control del proyecto. Retomemos un poquito lo que es la parte del proyecto. Hemos hablado acerca de que un proyecto se puede entender como la intención de desarrollar una idea. A su vez, puede tener diferentes formas de materializarlo. Hablamos acerca de que en algún momento dado las Naciones Unidas en 1958 pues habían estipulado lo que era un manual de proyectos de desarrollo económico. De ahí se basaron muchas instituciones para determinar pues cada una de estas etapas. Para el autor Vaca en 2013 nos dice que es un plan al que hay que asignarle cierto capital e insumos y va a permitir generar un bien o un servicio útil para la sociedad, mientras que para Zappa señala que es un procedimiento que se centra en la recopilación, creación, sistematización de la información que permite identificar ideas de negocios. Hablamos acerca de dos etapas o dos partes, que sería la formulación de un proyecto de inversión y la evaluación. Si bien nosotros estamos en esta parte de la formulación del proyecto de inversión, en la planeación, en la planificación, en la organización, posteriormente tendremos que evaluar si se ejerció correctamente el presupuesto, si se hicieron todas las actividades y responsabilidades otorgadas a cada uno de los integrantes y participantes. Hablando específicamente de un proyecto de inversión, estamos entendiendo un conjunto de ideas ordenadas, documentadas, que tratarán de materializarse a través de un producto o servicio que busca un lugar en el mercado. Para esto va a ser necesario emplear recursos que son escasos y el objetivo es aumentar la riqueza de la sociedad. Si hablábamos acerca de un proyecto de inversión social, aquí estaríamos estableciendo además el público vulnerable o los beneficiados de ese mercado vulnerable. Dentro de la formulación de proyectos de inversión, vamos a entender que es necesario destinar recursos, jerarquizar, ordenar y documentar. Estos recursos pueden ser de tipo de dinero, de trabajo. Cuando un emprendedor, un dueño de negocios, una persona quiere crear, materializar una idea, es necesario, por ejemplo, definir cuál va a ser el alcance de este proyecto. Ya lo habíamos hablado un poco en la creación o idealización del proyecto mismo.
Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que queremos emprender una panadería. El emprendedor pues va a comenzar con la investigación de todos los procesos de cómo se hace el pan, de dónde podría venderlo, cómo lo podría vender, en qué presentaciones, a qué precio, cuántos artículos podría producir al día. Y entonces, a partir de ahí, de esa planeación y esa revisión de los recursos, podría generar un proyecto atractivo. En la parte de la evaluación de un proyecto, estamos hablando acerca de, según la ONU, consiste en seleccionar y aplicar patrones y normas a proyectos sujetos de análisis. Para el autor Baca, bueno, va a ser fundamental el estudio, ya que es la base para decidir sobre el proyecto y va a depender en gran medida del objetivo general del mismo. Si la empresa desea emplearlo para mayores ganancias, mantenerse en el segmento de mercado o diversificar su producto. Es decir, vamos a ver qué tan viable es este proyecto. También una vez que se haya desarrollado, que también lo hicimos y cómo ejecutamos los recursos. ¿Cuál va a ser el objetivo de cada parte? En la formulación y evaluación de proyectos, pues va a ser un sistema en el cual se asignan recursos para determinar en la primera instancia en la formulación y la viabilidad de un proyecto. Y en el segundo, que sería la evaluación, sería el camino a observar los riesgos, los beneficios que se puedan encontrar en cada uno de ellos. Y el objetivo final, pues va a ser reducir, mitigar esos riesgos financieros a la hora de echar a andar el proyecto. Vamos a ver que se clasifican de diferentes maneras. Por ejemplo, puede ser a partir del capital, puede ser privado, puede ser público. A partir de la tecnología utilizada, puede ser artesanal, automatizado o científico. Y hablamos acerca del mercado destino del bien o servicio, puede ser nacional, extranjero. Y el objetivo de la inversión misma, ya sea que hay un producto que se quiera lanzar nuevo o un negocio, un modelo nuevo, una línea de negocio nueva, la mejora de algún producto ya existente o línea de producto ya existente, la ampliación del mercado, es decir, entrar en diferentes sectores a los cuales no estábamos ahorita atendiendo, y la incursión de lo que sería nuevos modelos de mercado. Dentro de las etapas de un proyecto de inversión hablábamos acerca de que Manning nos identifica dos etapas, anteproyecto y proyecto. En la primera, se deberá de seleccionar los proyectos con los que vamos a trabajar. Y en la segunda, pues, preparar toda una justificación de la asignación de los recursos, en donde se caracteriza esa etapa por profundizar más alrededor del proyecto, de la idea del proyecto, poner en marcha, organizar, ejecutar, ya en la segunda, que sería la del proyecto mismo. Para Zapac señala 4 etapas. Una de ellas sería la idea, la otra es la preinversión, la inversión y la operación. Él reconoce que la preinversión pues, tiene 3 niveles de profundidad, mismos que coinciden con la exposición de Baca. Estos son el perfil del mercado, la prefactibilidad y la factibilidad. Aquí les estoy presentando un cuadro que probablemente en las retroalimentaciones que he hecho en la semana de la tarea de etapas de proyecto de inversión han recibido. Coloco la identificación de la ONU de 1958, donde divide el proyecto de inversión en 7 etapas. La primera será la selección del proyecto, la segunda, la preparación del anteproyecto, la asignación de los recursos y pues básicamente la elaboración del proyecto, que va a permitir la prerelación entre cada una de los procesos o las etapas que requerimos, la calificación de prioridades, que sería la cuarta etapa entre los proyectos estudiados, y la preparación de los proyectos finales, así como el montaje de las nuevas unidades productoras y la puesta en marcha y funcionamiento normal de las unidades. Voy a dejar de compartir porque me gustaría también comentarles. Si bien la ONU divide lo que serían los proyectos entre 7 etapas, es importante también encontrar que para nuestro curso vamos a colocar 5 etapas. La primera sería el anteproyecto,
el estudio de prefactibilidad, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio financiero, la evaluación y por último las recomendaciones. Es por ello que, aunque ahorita revisemos esta parte de la presentación, no olviden que nosotros vamos a manejar las mencionadas. Gallardo nos dice que va a dividir estas etapas de proyecto de inversión en 4. Que la primera será el análisis de preinversión o formulación y evaluación del proyecto. Esto se refiere a un proceso de selección basado en la viabilidad mercadológica, económica, cultural, política, social. Y una vez que se haya revisado qué tan viable es el proyecto, vamos a generar la administración. Esta se refiere a todas las actividades de gestión, tanto de financiamiento, organización y aplicación presupuestal. Nos dice también Gallardo que en la etapa 3, la operación de la nueva unidad productiva incluye la concreción del proyecto, es decir, la ejecución de todos los planes realizados durante la etapa 1 y 2. Y en la última etapa, que sería la cuarta, sería el proceso de desinversión, es decir, desincorporación de los activos, es decir, desmantelamiento de todo lo que sería el proyecto para darle fin. Para Zapa, tenemos la generación de la idea, que sería la etapa 1, donde buscamos nuevas oportunidades, el mejoramiento del funcionamiento de la empresa. Hacemos un estudio de preinversión que va a consistir en el estudio de la habilidad económica, de las diversas opciones, soluciones identificadas de cada una de las ideas de los proyectos, la inversión que corresponde al proceso de implementación del proyecto, donde vamos a materializar todas las inversiones previas a la puesta en marcha y por último, pues ya la ejecución o puesta en marcha y operación. En esta etapa, pues será la inversión ya materializada y como podrán observar, pues tienen puntos en común. Para el autor Vaca nos dice que son 3 etapas nada más. El primero sería el perfil, que es una gran visión de los cálculos globales, tanto de recursos monetarios, costos e ingresos. El estudio de prefactibilidad, que será la investigación en fuentes secundarias y primarias. La investigación de mercado detalla la tecnología que se va a emplear en los costos totales, la rentabilidad del proyecto. Y por tercera, tenemos el proyecto definitivo, que contiene toda la información previa vista en el anteproyecto. Ya se mantienen contratos con los proveedores y por último tendríamos la parte de la ejecución. Aquí también podemos revisar o identificar que tenemos la etapa 1, idea, detección de una necesidad, que sería la lluvia de ideas que propusimos en la tarea. Ahí podemos encontrar si hay una novedad o hay una mejora. Para la parte, por ejemplo, de la preinversión o el estudio de viabilidad, tendríamos que revisar, por ejemplo, como dice Vaca, el estudio estático de información cuantitativa, el estudio de información general del mercado. Tendremos que revisar también la proyección de ingresos y egresos probable a partir de la información obtenida, hacer un previo de un plan de negocios, analizar el mercado, analizar técnicamente si tenemos todo lo necesario para hacer la producción o la implementación del proyecto, el análisis administrativo y legal y el análisis financiero. Como podrán observar, perdón, como podrán observar, son todas las etapas que les mencioné que vamos a estar revisando en este curso. La factibilidad, una vez que ya se disponga de todo el previo de estos análisis, se podrá constatar a detalle los beneficios futuros próximos y entonces se tomará una decisión en un comité que puede estar integrado por los responsables mismos del proyecto a nivel conjunto o se podrá establecer un comité diferente, independiente, que probablemente, si es en una empresa, se revisa lo que es por parte de dirección financiera, dirección general, dirección administrativa,
recursos humanos. Y si ha sido aprobada esta idea, pues entonces se genera la inversión, que es la puesta en marcha o la ejecución, dependiendo de todo lo que sean los cronogramas, rutas críticas y cálculo de tiempos máximos y mínimos de acción. Y por último será la operación, es decir, el seguimiento continuo del negocio, la calibración de cada uno de los procesos, servicios, productos y por último la evaluación post proyecto. Los elementos que componen la formulación de un proyecto, como lo pudimos observar, depende del autor que se revise. Nosotros estamos haciendo un modelo híbrido en relación al modelo de Vaca y Saga. En esta fase, como les mencionaba, es un análisis de mercado, un análisis técnico operativo, uno económico financiero y un análisis socioeconómico. Esto nos va a permitir tener un enfoque integral para poder revisar si es viable o no nuestro proyecto. Ok. Aquí vamos a establecer los puntos básicos para el estudio del mercado. Algunos de ustedes ya me han entregado su tarea y pues básicamente he encontrado que han sido eficientes estos perfilajes del cliente, el perfilaje del mercado meta. Si bien no, yo lo había comentado en otras clases, no se trata de una clase de mercadotecnia, aquí es una buena oportunidad para aplicar todo lo que han aprendido. Y si no tuvieron la oportunidad de tener esa materia, pues investigar un poquito alrededor de lo que sería el análisis de la demanda, de la oferta, de los precios y de los canales de distribución, así como el perfil que vamos a querer de cliente. Si nosotros creamos, por ejemplo, esta cafetería o esta panadería con cafetería, podemos ilustrar qué es lo mínimo indispensable que se observa o que se requiere. En el estudio de mercado, por ejemplo, vamos a tener un análisis de la demanda, es decir, quiénes van a ser nuestros clientes. Aquí podremos establecer que queremos que sea un estudio del consumo del café en la zona universitaria, cuáles son sus hábitos de compra, cuáles son los precios máximos que han podido pagar, identificar, por ejemplo, si hay competidores directos e indirectos en la zona. Si existiera, por ejemplo, un estudio de precios de mercado ya establecido tanto en la zona universitaria como en los alrededores, pues echar mano de esa información y pues realizar propuestas adecuadas al análisis que se está observando. Los canales de distribución, pues si van a ser, por ejemplo, un servicio directo local o si va a haber un delivery, es decir, una entrega a domicilio, y cuáles serían las condiciones de ese tipo de servicio. Me parece que no se escuchó lo que dije hace un momento, entonces voy a repetirlo. Hablamos acerca de la formulación de proyectos de inversión. Va a requerir que se establezca lo que sería el análisis de la demanda, aplicar un poquito lo que vimos en mercadotecnia. Si bien es cierto, esta materia no es de mercadotecnia, es una buena oportunidad para aplicar los conocimientos o en dado caso investigar acerca del análisis de la demanda, de la oferta, de los precios y de los canales de distribución. Uno de los libros preferidos para hacer este tipo de trabajos, de estudios de mercado, es el de Coel. Existen muchos videos en internet, los voy a colocar también en el grupo de Teams para que ustedes puedan revisarlos con mayor calma. Dentro de este estudio de mercado podríamos hacer un ejemplo. Vamos a crear una cafetería especializada para ilustrar cada componente, el análisis de la demanda
podría quedar de la siguiente manera, que es revisar quiénes van a ser nuestros clientes, cuál es el consumo, en qué hora se consume, cuántas veces a la semana, cuál es la preferencia de presentación en la zona universitaria. Posteriormente tenemos que hacer un análisis de la oferta. Esta sería una identificación de competidores directos e indirectos y un análisis de los precios, es decir, evaluación de precios de mercado para bebidas y aperitivos. Si ya existiera información al respecto, pues tomar decisiones para presentar una mejor propuesta de acuerdo a nuestros costos y nuestros ingresos esperados. Y los canales de distribución, es decir, analizar si vamos a tener un servicio directo en local o si va a ser una presentación a domicilio. Dentro de lo que sería el estudio técnico, que serán las siguientes tareas a observar después de septiembre, vamos a hablar acerca de la capacidad que tiene nuestro negocio para poder hacer frente a la demanda y competir con la oferta de la zona. En relación al análisis de los recursos, vamos a ver la localización, tanto la microlocalización como la macrolocalización. Hablamos acerca de hacer una revisión, por ejemplo, del local. Vamos a suponer que fueran 100 metros cuadrados que estuvieran en la zona universitaria, en las calles principales, aledañas a la universidad. La capacidad instalada de 50 personas simultáneamente. Y el equipamiento necesario. Vamos a suponer que contamos con una máquina de café, para expreso, otra para, por ejemplo, capuchinos. Y el mobiliario y equipo de cocina que tenemos es tipo restaurante para 50 personas. El proceso operativo, pues podemos generar procesos para la preparación de bebidas, preparación de snacks, cuál va a ser el servicio al cliente que vamos a dar. El proceso, por ejemplo, de limpieza, el proceso de sanitización, el proceso de atención al cliente, de recibimiento. Todo ello mediante esquemas, procesos, medición de tiempos. De acuerdo al estudio organizacional, podríamos revisar cuáles son los puestos que requerimos de personal para efecto de atender a nuestra clientela. En este caso, podríamos hacer uso de herramientas como el organigrama, donde vamos a colocar desde el punto principal o jerarquía más alta, que sería, por ejemplo, el director o el gerente de la sucursal, llegamos a lo que serían los baristas y el personal de servicio, tanto de limpieza como de vigilancia. Es importante también tener noción de lo que sería la descripción de los puestos. Entre más específica sea esta descripción, pues mayor será el entendimiento de lo que se espera del empleado y es más fácil hacer lo que sería la medición del desempeño. Deben de existir políticas claras acerca de la operación, horarios, protocolos de servicio, uso de uniformes, dónde se dejan los utensilios, de qué calidad vamos a requerir nuestros productos, qué va a pasar si no se tienen la atención a lo que serían las medidas de políticas de recursos humanos u operativas. ¿Cuál sería el marco legal? Es decir, por ejemplo, los permisos, las licencias necesarias, cuáles son los documentos que deben de llenar, los contratos. Una vez que se tenga establecido esta parte organizacional, es necesario que se haga un estudio financiero. Este estudio financiero va a ser con una proyección de ingresos, que sería también la inversión inicial, el equipamiento y adecuaciones que requerimos, cuánto dinero vamos a necesitar para generar esta inversión inicial. Para ello se necesitan hacer cotizaciones, revisión de la maquinaria, ver lo que sería la productividad de cada una de estas máquinas, por ejemplo, de café. Y una vez que se tenga determinado la inversión inicial, se va a tener que calcular el capital de trabajo, es decir, 3 meses de operación, tanto de los ingresos que requerimos como de los gastos de nómina, de luz, de servicios de vigilancia, de arrendamiento. Una vez que se tengan estos 3 meses de proyección, habrá que revisar, ya sea si es una proyección o un presupuesto de ventas, de acuerdo a todos los productos generados durante la etapa de prefactibilidad o la etapa de planeación, manejar lo que serían costos operativos mensuales y tener bien calculado el punto de equilibrio, tanto en unidades como en pesos. Una vez que se tenga
esta parte de la organización, el estudio técnico, el estudio de mercado y la parte financiera, vamos a hacer ahora sí la evaluación. La evaluación nos va a decir, por medio de razones financieras, que probablemente hayan visto en otros cursos, si es rentable o no. Para ello vamos a calcular el valor actual neto proyectado a 5 años. Vamos a utilizar la tasa interna de retorno. Vamos a suponer un escenario de un 25% esperado en un periodo de recuperación de 2.5 años y vamos a sacar una relación entre beneficio y costo, como mínimo de 1.5. Si estos indicadores y estas fórmulas tienen un resultado favorable, será entonces autorizada la rentabilidad y la ejecución del proyecto. Si no fuera rentable, se pediría hacer proyectos o propuestas de estos proyectos financieros más adecuados a estos criterios. En el estudio de impacto ambiental y social, vamos a tener diferentes consideraciones para la cafetería. Por ejemplo, el manejo de residuos, el uso de productos biodegradables, la generación del empleo local y la contribución que pueda hacer a la comunidad universitaria. Además de lo que sería el marco legal ambiental, que se saquen, por ejemplo, toda la información necesaria para las licencias de uso de suelo, funcionamiento, revisión de protección civil y lo que sería el impacto ecológico si es que existiera. Pero vamos a empezar, ahora sí, con la práctica. Adentrándonos un poquito en la parte del estudio de mercado, vamos a definirlo como el proceso donde se va a analizar la probabilidad de que un nuevo producto o un servicio sea aceptado. Ya lo habíamos platicado en el video anterior, donde vamos a tener las 4P, que sería el producto, plaza, precio y promoción, propuestos por McCarthy en 1960. Estas primeras se refieren a que el producto, cuál será el producto o servicio alcanzar o ser lanzado. La segunda, que sería plaza, será dónde va a ser comercializado. Y la tercera hace alusión al precio que se va a intercambiar con el cliente. Y la última, pues pretende mostrar las formas de cómo se va a dar a conocer el producto, cómo se va a desplazar hacia lo que serían los lugares elegidos. Habíamos platicado acerca del análisis FODA. Aquí observo dentro de las tareas revisadas que hay veces que se confunde fortalezas con oportunidades. Recordemos que las fortalezas son cuestiones internas, es decir, tenemos esa asignación de control por parte de la empresa, por parte de nosotros como dueños. Y las oportunidades serán todos los factores externos, es decir, están fuera de mi control, como podría ser la economía, la competencia, las políticas económicas, monetarias, financieras, fiscales. Las debilidades también son internas y de la misma manera son de control de la empresa. Las amenazas son externas y tendrán lo que sería falta de control por parte de la empresa, sería un control externo, derivado, por ejemplo, de lo mismo de las competencias, de la seguridad, de la operatividad en el mercado, de las tendencias, de las modas, de las cuestiones públicas, sociales, políticas, económicas del país o inclusive a nivel global. Muy bien. Dentro de este análisis de mercado, hablamos acerca del análisis de la oferta, de la demanda y de los precios de los canales de producción. Hasta ahorita hemos logrado una calidad muy buena, me sorprende, muy buena en cuanto al estudio de mercado. Me ha sorprendido el perfilaje que hacen. Tienen características de qué edad, cuál sería el nivel socioeconómico. Si nos referimos a
alguna actividad que realice, e inclusive muchas de las tareas que he recibido tienen unas infografías donde inclusive colocan una imagen del cliente. Dentro de lo que serían las etapas. Hablamos acerca de la etapa inicial, que estamos en la prefactibilidad o el anteproyecto, y ya tenemos la idea, ya tenemos probablemente el mercado al que vamos a atender. Vamos a revisar si tenemos los recursos necesarios, que sería la parte técnica, pero ahorita es a modo de verlo de manera contados con todo lo que requerimos, identificar de manera exhaustiva si el producto tiene posibilidades de éxito, y vamos a revisar el horizonte temporal, es decir, el tiempo que nos va a abarcar este proyecto, la duración. Si tenemos posibilidad técnica y económica para poderlo llevar a cabo, o si vamos a requerir de fuentes de financiamiento. También dentro del estudio de mercado nos va a permitir generar precios adecuados o propuestas de precios adecuados a lo que sería la tendencia del mercado. Nos va a dar una certidumbre, entonces, para las predicciones, y probablemente, si tenemos un análisis de sensibilidad, nos ayude para revisar las variaciones que pudieran tener los ingresos si hiciéramos algún cambio en este sentido. Una vez que ya se tenga identificada la parte de la comercialización del producto, habrá que establecer también mecánicas de un cálculo previo de costos e ingresos. Para ello es necesario que conozcamos algunas cosas también en la parte técnica. Nos va a ayudar porque nos vamos a conocer, por ejemplo, la capacidad de producción de la planta que vamos a instalar, cuál sería la utilización de esta planta, si lo vamos a hacer por turnos, cuántos artículos produce, si, por ejemplo, puede tener diferentes calidades, diferentes técnicas de producción, si se requiere financiamiento, si, por ejemplo, tenemos posibilidad de hallar personal a bajo costo, si los servicios los podemos contratar a bajo costo dependiendo de lo que sería el uso, si existiera a lo mejor centros de distribución que pudiéramos rentar o alquilar, cuál sería el movimiento que esperamos en ellos. Además del tamaño de lo que sería el centro de distribución, podemos revisar también la disponibilidad de los insumos. Si nuestros proveedores están de acuerdo con financiarnos a crédito esos insumos, cuándo los van a tener listos, la estacionalidad de la producción, por ejemplo. Si hay industrias que puedan tener temporalidad, como por ejemplo la papelera o la parte, por ejemplo, de artículos navideños. También podríamos observar si lo que es la productividad se ve afectada o beneficiada con la localización que estamos escogiendo. Entonces, haciendo un resumen de lo que llevamos hasta ahorita, en el análisis de prefactibilidad vemos la idea general de todo el proyecto, en la etapa de estudio de mercado, quiénes son nuestros clientes, nuestra competencia, cuáles son nuestros precios, productos, plazas y promociones aplicadas a nuestro servicio o producto. Observamos el mercado, el tamaño de competencia que tenemos, establecemos las ventajas de la localización y financiación,
Y en el estudio de técnico vamos a hallar la capacidad productiva que tenemos, si tenemos los recursos necesarios y si contamos con el capital trabajo necesario para ejecutar nuestro proyecto. Hablábamos acerca de que hay que revisar las políticas económicas financieras porque puede ser un riesgo dentro de nuestro proyecto. Una vez que hayamos revisado los riesgos y propuesto mitigaciones a ese riesgo, podríamos efectuar el análisis financiero. El análisis financiero nos va a requerir de presupuesto, por lo que les voy a pasar un video de otro autor para que revisemos las pautas importantes. Denme un segundo. Revisemos, denme un segundo, incluir sonido. Voy a mostrar algo muy personal y que nunca había compartido antes. Este es el gráfico de mi patrimonio neto desde que empecé a hacerle seguimiento. Lo que ves debajo de la línea del cero, de color amarillo, es que me estaba endeudando. Es decir, si yo vendía todas las cosas que tenía, no me alcanzaba para cubrir mis deudas. Y si te fijas bien, ese endeudamiento iba aumentando. O sea, el gráfico cada vez iba más para abajo. Hasta que me propuse cambiar eso y la manera en que logré voltear tan drásticamente esa curva, como puedes verlo, fue a través de tres cosas. Uno, con un seguimiento detallado de mis gastos. Simplemente, cada que gastaba dinero, fuera en efectivo, o fuera con tarjeta, o fuera con cuenta, lo anotaba y listo. Pero que no me faltara ni un solo gasto por anotar. Número 2, analizando a final de mes cómo estuvo mi comportamiento financiero y en qué se me fue la plata. Porque una cosa es lo que uno supone, otra cosa es la realidad. Y 3, con un presupuesto pensado en fortalecer mis debilidades. Y es que el verdadero poder de un presupuesto no se nota a simple vista. Parece aburrido, monótono, restrictivo, pero realmente no solo tiene el poder de transformar tus finanzas, sino de cambiar tu vida por completo. Así que en este video te quiero enseñar cómo tú también puedes hacer un presupuesto que te ayude a llevar a tu economía al siguiente nivel y a tomar el control de tu dinero. Primero, hay que saber que hay muchos tipos de presupuesto. De hecho, la mayoría de las personas cuando hablan de presupuesto se refieren a presupuestar para un objetivo en particular. Por ejemplo, un presupuesto para viaje o presupuesto para vacaciones o presupuesto para estudio. Pero son pocas las personas que tienen un presupuesto en general para todos los meses. El tipo de presupuesto que nos interesa es uno que nos ayuda a controlar el dinero todo el tiempo. Al inicio puede que sea como un poco incómodo o de pronto qué pereza estar todo el tiempo controlando la plata, pero después se vuelve completamente automático. Uno ya prácticamente ni piensa en eso. Pero ¿qué es lo más importante de un presupuesto? Que puedas cumplirlo. Un presupuesto es básicamente un compromiso o una promesa contigo mismo. Y obviamente, como no somos perfectos, entonces debemos tener en cuenta un margen de error, aunque me estoy adelantando un poco. Pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Paso número 1, tener claridad total sobre tus gastos. Y este es un problema grande que debes resolver. Para poder crear un presupuesto exitoso, debes saber cómo estás manejando tu plata en este momento, de la A a la Z. Y para saber cómo estás manejando tu dinero, primero tienes que hacer un seguimiento de por lo menos un mes. Y aquí es donde muchas personas se quedan en la mitad del camino, porque no están dispuestas a tomar acción y de pronto quieren hacer el presupuesto por adelantado, pero
como necesitan primero esta parte, entonces les da pereza y todo lo demás. Yo asumo que tú eres diferente y que sí tienes el compromiso con mejorar. Así que la primera fase es de preparación y de conciencia. A partir de ahora empieza a escribir todos y cada uno de tus gastos, sin excusas, sin justificaciones, sin peros. Escríbelos y listo. Puede ser en papel, puede ser en una libreta, en una agenda, en ChatGPT, en un chat de WhatsApp contigo mismo, en una hoja de Excel, en notas de tu celular, en recordatorios, donde sea que te funcione y no falles y no te falte ninguno ni se te olvide ninguno. Lo importante no es dónde hacerlo, es hacerlo. Y aquí es donde empieza la magia. ¿Cómo vas a notarlo? Con dos cosas: una categoría general y una subcategoría específica. En las categorías generales tenemos si es una necesidad recurrente o es una necesidad ocasional, o si es un deseo recurrente o un deseo ocasional. Son 4 posibilidades. La diferencia entre necesidades y deseos es que si yo te quito un deseo de tu vida, un gasto de algo que consideramos un deseo, tu vida continúa perfectamente igual. Nada se ve afectado. Pero al contrario, con una necesidad tú no podrías vivir sin eso. Por ejemplo, si en el gasto de vivienda o sin tu alimentación, canasta familiar básica, o de lo contrario, tu calidad de vida se vería drásticamente disminuida. Y ahora la subcategoría específica te dice exactamente en qué se te fue el dinero, para que entonces tú estés analizando y si ves algo de hace 6 meses, puedas decir, esta plata me la gasté en esta cosa y me acuerdo perfectamente que fue en esto. Por ejemplo, necesidad recurrente: arriendo, servicios públicos, energía, agua, gas, internet, lo que sea. Aquí también tenemos el mercado o incluso el transporte si forma parte de tus necesidades, lo que te decía. Vas viendo que para cada persona es un poco diferente, entonces este es un ejercicio muy personal. Ahora, un deseo ocasional podría ser salir a tomar cerveza con los amigos, lo cual no está mal, simplemente hay que anotarlo, tenerlo en cuenta y, como vamos a hacer más adelante, presupuestarlo. Gaseosas, golosinas, recompensas, quizás un regalo que te hagas a ti mismo por un logro o un resultado que obtuviste. Cosas que puedes vivir sin ellas, pero que a veces es chévere tener o que te gustan a ti tener. Hablemos de necesidades ocasionales, por ejemplo, pagar impuestos. No es de todos los meses, quizás es de cada año, pero eventualmente van a llegar y es necesario pagarlas, o el SOAT de la moto o del carro. Y también tenemos deseos recurrentes para la gente que, como yo, por ejemplo, compra constantemente café, tienen gustitos culposos como el chocolate, o a veces gustos justificados como comida de alta calidad por productos de ciertas marcas, que no solamente es por marca, sino por buena calidad que los compramos, que sí podríamos vivir con algo más barato, pero que quizás no nos gustaría tanto o digamos que no se alinearía tanto con nuestro estilo de vida y sobre todo nuestras posibilidades. Estos son solo ejemplos y tu realidad puede ser diferente, pero la idea es que tú lo analices y lo ajustes a tus gastos puntuales. Como te digo, esto es muy personal y no es necesario que nadie lo vea. De hecho, si te avergüenzas un poco de tu forma de gastar dinero, como me ha pasado a mí, pues tampoco tienes que compartirlo con nadie, ni sentirte mal porque no estás utilizando tu dinero de la mejor manera posible. Aquí no se trata de juzgarte, se trata de simplemente analizarte. Y un pro tip: si quieres empezar tu presupuesto con toda la potencia posible, entonces anota antes de empezar este ejercicio de fase inicial de conciencia y preparación cuánto crees que estás gastando en todas estas cosas. La realidad podría sorprenderte. Y ahí es donde yace el poder de conocer realmente tus números, no suponer. Paso número 2. Analicemos cómo estuvo tu mes. ¿Qué tanto gastaste y en qué? De ahí la importancia de la categorización. ¿Realmente fueron justificados tus gastos, tus necesidades, tus deseos? Aquí hay que tener total sinceridad, no vas a engañar a nadie. ¿Qué hubieses hecho diferente? Si fueras un experto manejando tu dinero, ¿qué habría cambiado? ¿Por qué no lo hiciste diferente? ¿Fue por tus emociones, por tus impulsos, por situaciones verdaderamente imprevistas o situaciones previsibles que se te olvidaron? ¿Qué tal estuvieron tus ingresos en proporción a tus gastos? ¿Fueron suficientes, justos, sobraron o faltaron? Y también es muy importante analizar qué hiciste bien, porque no todo es malo. Seguramente algunas de las decisiones que tomas, o muchas de las decisiones que tomas, las tomas correctamente.
Parte del trabajo que hay que hacer aquí es reconocer tus fortalezas y seguir potenciando la manera en que optimizas tus finanzas. También podría ser qué te sorprendió positivamente. A veces creemos que gastamos de más en algo y resulta que no. Y la pregunta más importante de todas: ¿cómo quisieras que fuera el siguiente mes? A partir de aquí empieza la transformación, porque viene el paso número 3. Establece tus montos. Primero, vamos a renegociar tus necesidades, porque muchas veces nos excedemos en ciertos gastos que podríamos no sacrificar, sino recortar un poco, optimizar, y que nada cambie en nuestro estilo de vida, en nuestra calidad de vida, en nuestra sensación y percepción de disfrute. Algunas cosas pueden ser más baratas y darte el mismo beneficio o incluso más beneficios. Por ejemplo, hace unos meses renegocié mi plan de internet y celular y quedé pagando 100,000 pesos por casi 1 giga de internet, o sea, como 900 megas. Entonces, aquí podemos observar algunos tips con respecto a lo que sería la revisión de tendencia de los gastos. Por ejemplo, esto para un emprendimiento o para la vida personal. Es importante que empecemos a investigar cuáles son los productos, los artículos o los insumos que vamos a requerir, hacer una comparativa de los costos para tomar decisiones y con respecto al promedio, generar un presupuesto. También es necesario conocer cuántos artículos vamos a vender. En la siguiente clase vamos a revisar una tabla donde vamos a generar el presupuesto de ventas y el presupuesto de costo y producción. Hasta el momento he recibido varias tareas. Dentro de la semana van a recibir la retroalimentación de cada una de ellas. En la presentación, bueno, nada más les estoy agradeciendo ya que pues me están compartiendo lo que sería su visualización a nivel proyección personal, de carrera personal. Y con ello vamos a conocernos un poquito. Y de esa manera yo puedo restablecer a lo mejor el ritmo de las clases. Dependiendo, por ejemplo, si hubiera mucha gente que estuviera ya trabajando en algún almacén, pues probablemente genere ejemplos derivados de esta experiencia. Si no fuera así, bueno, pues yo voy a ir incorporando diferentes experiencias que he tenido a lo largo de mi carrera y vamos a estar platicando acerca de todas estas fases. Por el momento, concluyo lo que serían las etapas del proyecto. Hablábamos acerca de el modelo integral que nosotros estamos haciendo con base al modelo de vaca, con algunas peculiaridades que ya los platiqué a lo largo del video. Cualquier duda o comentario, estoy a sus órdenes. Soy Marilena González y estamos en contacto por Teams o por correo. Muchas gracias.